Los aragoneses podemos ahorrar hasta 870 euros al año en la cesta de la compra. El nivel de precios en Zaragoza es más bajo que la media nacional, pero Huesca y Teruel se encuentran algo por encima. La clave está en la elección del supermercado, de supermercados como este. Aquí lo tienen, se lo explicamos por provincias. En función del lugar donde compremos en Zaragoza, esta decisión puede suponer un ahorro de hasta 153 euros al año. En Huesca, la diferencia es mayor. Podemos ahorrar, fíjense, más de 1.000 euros, eligiendo evidentemente bien dónde compramos. En Teruel, elegir un supermercado más barato puede hacernos evitar un desembolso de 675 euros más en un año. Muchas preguntas. ¿Dónde está el supermercado más barato y el más caro de Aragón? ¿Por qué hay tantas diferencias en el precio de nuestra compra? A la hora de elegir su supermercado de referencia, los consumidores tienen en cuenta aspectos como el ahorro, la calidad de los productos o los servicios que ofrece. Susana y su familia apuestan por la calidad y por la atención personalizada de este supermercado que pertenece a una cadena local. Nosotros llevamos comprando aquí más o menos 4 años, ¿no? Desde que vivimos por aquí, cerca, porque nos es muy cómodo, porque nos gusta mucho todo lo que hay de la marca, por ejemplo, Ferrer, que es de Huesca, todo lo que sea de Aragón nos gusta mucho y es muy accesible y la gente que trabaja es encantadora. Creemos más en el pequeño comercio que en unas grandes superficies. Aquí sabemos dónde van los beneficios, aquí sabemos que hay producto de la zona y eso siempre nos gusta. Pues la verdad es que no comparamos, porque yo compro la marca siempre de toda la vida, siempre compro lo mismo. La verdad es que alguna vez deberíamos comparar, pero no comparamos nunca, que tampoco tenemos tiempo. Consideramos que no compensa el que hay este medio céntimo más barato, no compensa el tener que desplazarte y demás. Prima más la comodidad que no esa pequeña diferencia de precio que no sé si la gente lo asuma en el año, pero yo creo que no sale rentable. Preferimos la calidad y la cercanía, sobre todo es lo que nos mueve. Nosotros compramos una vez semanalmente y siempre tengo que ir un par o 3 de veces a por pan y tal, pero siempre es una semanal. No faltan lácteos, no falta leche, no faltan bananas, verdura, nunca falta no, verdura. Yogur, ni fruta. Soy fan de los plátanos. Normalmente nos solemos gastar semanalmente de 120 a 140 euros, depende si hay más productos de limpieza. Realmente alimentación yo creo que ronda los 100, 110, pero al final mensualmente te gastas unos 600 euros, algo así. Bueno, somos una empresa que ya podemos presumir, somos centenaria, nació en el 1914, estamos en 320 empleados, digamos que es un ciclo cerrado porque oficinas, camioneros, todo el mundo es de Huesca provincia, yogur de Sieso, de Fonz, de Benabarre, los quesos de la zona, tenemos una amplia gama. Es nuestra apuesta principal en los productores de la zona. Es lo que más nos interesa, el potenciar, aun con precios un poquito mayores que un yogur normal, la gente prefiere la calidad. Nuestros clientes, por lo menos, prefieren gastarse un poquito más y saber lo que están comiendo. Está producido y criado aquí. Para Ismael y su familia lo más importante es el ahorro. Por eso realizan su compra semanal en el que es, según un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, el supermercado más barato de Aragón. En casa somos familia numerosa, somos 5 y entonces pues solemos venir pues, cada 2 días, venimos a lo mejor una vez a la semana, depende a veces que 2 y cada 3 días. Pues eso, pues hacer una compra porque en casa siempre, a diario, siempre se gasta mucho de todo. Buscamos ahorro y calidad, las dos cosas, sin dejar la calidad y que si puede ser un poco más económico, mejor. El presupuesto va en función también de la necesidad. Pueden pasar 2 o 3 días o puede pasar una semana y los productos que se necesitan son otros. Pero más o menos mensualmente creo que estarán los 400, 500 euros, irá por ahí. Y usamos alguna marca blanca en suavizante, en algún detergente, fregasuelos. Tanto como resultado como del ahorro, a la definitiva, poquito a poco, sí que hay cosas que sí merece la pena y se nota.
Fruta no ha de faltar, porque aparte de que es muy buena, nos gusta mucho a todos. También, sobre todo, leche en esta casa no falta tampoco, aceite tampoco, y productos lácteos de yogur o danones de beber, gelatinas, eso tampoco. Esas con las verduras, eso es una dieta que aquí no va a faltar nunca. Se preguntarán si la diferencia entre una cesta de la compra y la otra es relevante. Pues aquí lo tienen. Después de comprar los mismos 10 productos en los dos establecimientos, en el supermercado 1, el ticket no ha superado los 25 euros, mientras que en el segundo pagamos poco más de 22. Una diferencia de 3 euros, que en un año podría suponer un ahorro de unos 156 euros. ¿La compra de la semana? Pues semanalmente 120 euros, 130 tranquilamente. Pues no lo he pensado, no lo calculo. Pues a lo mejor 200, 300, depende de lo que compras y de lo que sea. Pues 7 días por 30, 200 y pico. A poco que coges los 50 euros se te van, que no es suficiente. En la cesta de la compra, en mi casa no puede faltar fruta y pan. En la nuestra verdura, legumbres, sí, y pescado sobre todo. Pues en la cesta de la compra sobre todo carne y fruta. Sobre todo la patata, eso ni qué decir tiene. Las verduras, que somos de mucha verdura, yo por lo menos soy de mucha verdura. Patata, huevos y carne y pescado, la dieta diaria. Patatas, carne, pescado, son varios.